Ahora vamos a graficar los datos experimentales de una reacción de primer orden. Tenemos aquí la conversión de ciclopropano a propeno, la cual es una reacción de primer orden. Pero en el inciso A nos piden que utilicemos los datos experimentales para demostrar que realmente es una reacción de primer orden. Entonces, pues nos vamos a fijar en los datos experimentales y podemos observar que conforme va aumentando el tiempo, por aquí tenemos la concentración del ciclopropano en cada uno de estos tiempos y podemos observar que va decreciendo. Y eso es porque el ciclopropano se está convirtiendo en propeno. Ahora, para demostrar que sí es una reacción de primer orden, vamos a utilizar la ley de velocidad integrada del video pasado. En el video pasado demostramos que si una reacción es de primer orden, entonces el logaritmo natural de la concentración del reactivo en el tiempo t es igual a menos la constante de velocidad por ese tiempo t más el logaritmo natural de la concentración del reactivo al tiempo cero, la concentración inicial. Y en realidad también funciona al revés. Si una reacción cumple con esta ecuación, entonces es una reacción de primer orden. Entonces vamos a ver si estos datos indican que la concentración del ciclopropano satisface esta ecuación. En esta reacción A es el ciclopropano y entonces esta ecuación, la ley de la velocidad integrada, es el logaritmo natural de el ciclopropano en el tiempo t igual a menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial del ciclopropano. Vamos a mover esto un poco para acá. Como dijimos en el video pasado, esto tiene la estructura de una línea recta. Este es y es igual a, este es x, esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. Aquí lo que tenemos es la ecuación de una recta. Entonces, si colocamos el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano en el eje de las y's y colocamos al tiempo en el eje de las x, graficamos estos datos experimentales y lo que obtenemos es una recta, entonces sabemos que sí es una reacción de primer orden. Y además sabemos que la constante de velocidad es igual a la pendiente de esa recta. Y también que la ordenada al origen de esa recta es igual al logaritmo natural de la concentración inicial del ciclopropano. Entonces, pues vamos a graficar. Aunque hay que tener cuidado aquí, porque en esta ecuación tenemos el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano. Y aquí en los datos tenemos simplemente la concentración del ciclopropano. Entonces vamos a tener que sacar la calculadora para calcular el logaritmo natural. En el primer tiempo tenemos una concentración de 0.099 y queremos sacar el logaritmo natural. Menos 2.31. Menos 2.31. Y ahora sacamos el logaritmo natural de 0.079. 0.079, logaritmo natural. Eso es menos 2.54. Menos 2.54. Y 0.065, logaritmo natural. Menos 2.73. Menos 2.73. Y finalmente, 0.054, logaritmo natural, y eso es menos 2.92. Menos 2.92. Ya tenemos el logaritmo natural de la concentración de ciclopropano en cada uno de estos tiempos. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar el logaritmo natural de las concentraciones con respecto al tiempo. Vamos a poner a este en el eje Y y al tiempo en el eje X. Vamos para abajo. En este eje tenemos al tiempo en segundos y en el eje Y tenemos al logaritmo natural de la concentración del ciclopropano.
y vamos a graficar estos puntos. ¿Ok? Al tiempo 0, el ciclopropano tiene una concentración de 0.099 y el logaritmo de eso es menos 2.31. Entonces nos vamos por aquí, tenemos aquí el menos 2, este es menos 2.1, menos 2.2 y menos 2.3. Entonces menos 2.31 debe de estar por aquí. Luego, 300 segundos después, el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano es de menos 2.54. Así es que nos vamos al tiempo 300 y buscamos menos 2.54. Menos 2.5 está por aquí, entonces menos 2.54 debe de estar por aquí. Ok. Ahora vamos al tiempo 600, en donde el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano es menos 2.73. Menos 2.50, menos 2.60, menos 2.70, menos 2.73. Más o menos por aquí. Y finalmente, al tiempo 900, el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano es menos 2.92. Menos 2.50, 60, 70, 80, menos 2.90 y menos 2.92. Más o menos por aquí. Muy bien, tenemos estos 4 datos experimentales en esta gráfica. Ahora lo que queremos hacer es ver si podemos hacer una línea recta que pase muy cerca de estos 4 puntos. Ok, vamos a empezar por aquí. Listo. Más o menos sí quedan alineados. Y entonces, como los datos experimentales se parecen muchísimo a una línea recta, podemos decir que sí es una reacción de primer orden. Ok, graficamos estos datos y encontramos que forman casi una línea recta. Okay, que tienen la forma de y igual a mx más b. Entonces, sí es una reacción de primer orden. Y ya terminamos con la parte A. Bueno, ahora vamos con la parte B. Y aquí lo que queremos es calcular el valor de la constante de velocidad, o sea, de K. Ahora, como en el inciso anterior ya demostramos que se trata de una reacción de primer orden, entonces, es un hecho que las concentraciones del ciclopropano cumplen con esta ecuación y por lo tanto, menos la constante de velocidad es la pendiente de la recta que forman estos datos. Así es que, si calculamos la pendiente de esta recta, calculamos la constante de velocidad. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Ok, la pendiente de esta recta es igual a menos la constante de velocidad. Ok, y hay varias formas de calcular esta pendiente. Una de ellas es tomar 2 puntos en esta recta, 2 de estos datos experimentales, y calcular el cambio en el eje de las y's y dividirlo entre el cambio en el eje de las x. Y eso es igual a la pendiente. Podemos, por ejemplo, escoger estos 2 puntos y calcular el cambio en el eje de las y's y lo dividimos entre el cambio en el eje de las x. Y eso nos da la pendiente de la recta. Y entonces las unidades de K son de 1 en 3 segundos. Ok, porque la ley de velocidad de la reacción es igual a K por la concentración del reactivo elevado a la potencia 1, porque es una reacción de primer orden. La velocidad de la reacción se mide en molares por segundo y la concentración de ciclopropano se mide en molares, elevada a la potencia 1, y por aquí tenemos K. Entonces, molares se cancelan con molares y nos queda que la unidad de K es 1 en 3 segundos. Ok, entonces, como estábamos viendo, puedes tomar 2 puntos de la tabla de datos, calcular de esa forma la pendiente y obtener un valor de K. Pero hay que notar que los datos experimentales no siempre son exactos y entre más información experimental tengamos, más nos vamos a acercar al verdadero valor de la constante K. Ok, entonces lo que queremos es utilizar toda la información que tenemos aquí con estos 4 datos experimentales. Y para encontrar la recta que mejor se acerca a los 4 puntos que tenemos aquí, lo que necesitamos es hacer una regresión lineal.
que es realmente muy sencillo. Ok, nada más tenemos que sacar una hoja de cálculo, como Excel o Pages, colocar toda nuestra información experimental en la tabla. Ok, tenemos por aquí 0, 300, 600 y 900 en la columna del tiempo. Y en la otra columna tenemos todos los valores del logaritmo natural de la concentración del ciclopropano. En el tiempo 0, el logaritmo natural de la concentración del ciclopropano es menos 2.31. Luego, en el tiempo t igual a 300, tenemos esta concentración, menos 2.54. En el tiempo 600 tenemos menos 2.73, menos 2.73. Y finalmente, en el tiempo 900, tenemos una concentración de menos 2.92. Menos 2.92. Luego seleccionamos todos nuestros datos. De hecho, hasta podemos hacer una gráfica más precisa de nuestros datos. Nos vamos a insertar, gráfica, dispersión, y esto. Y listo, aquí está una gráfica más precisa de nuestros datos experimentales. Y ahora, pues vamos a pedirle a nuestra hoja de cálculo que nos diga cuál es la línea recta que más se acerca a estos 4 puntos. Ok, para eso vamos a presentación, análisis, queremos una línea de tendencia y en realidad queremos una línea de tendencia lineal, pero para que nos diga la ecuación exacta de esa línea, vamos a ponerle más opciones de línea de tendencia. Le pedimos una línea de tendencia lineal y que nos presente la ecuación en el gráfico. Ok. Y listo, ya tenemos aquí la línea recta que más se asemeja a todos nuestros datos experimentales. Y nos dice que la línea recta es y igual a menos 0.0007 x menos 2.32. Entonces, nuestra pendiente es menos 0.0007. Ahora, como podemos observar, la hoja de cálculo redondeó la pendiente. Entonces, si por ejemplo queremos saber el número exacto, nos colocamos en una de estas celdas y vamos a utilizar una función. Aquí nos están preguntando que qué es lo que queremos hacer para proponernos una función que nos sirva. Entonces, nada más tenemos que escribir regresión lineal y listo, nos proponen una estimación lineal. Ok, queremos conocer la pendiente, ponemos aceptar y nos preguntan cuáles son los valores de y. Los valores de y son los del logaritmo natural de la concentración, o sea, estos de aquí, y los valores de x son los tiempos, o sea, esta columna de aquí. Y entonces esta función nos dice de una forma más exacta cuál es el valor de la pendiente. Ok, nos dice que es menos 0.00067. En notación científica es 6.7 por 10 a la menos 4, ¿cierto? A ver, vamos a checarlo. Tenemos que pasar el punto 1, 2, 3, 4 lugares a la derecha. Se me había olvidado el menos. Ok, esta es la pendiente m, que ya sabemos que es igual a menos la constante de velocidad que nos interesa. Así es que ya podemos concluir que la constante de velocidad, k, es igual a 6.7 por 10 a la menos 4. Y como habíamos visto por acá, las unidades son 1 entre segundos. Ok, entonces ya encontramos la constante de velocidad de esta reacción. Ya terminamos con el inciso B. Y bueno, lo que hicimos en todo el video fue, primero, demostrar que la reacción es una reacción de primer orden, graficando los datos experimentales y observando que tenían la forma de una línea recta. Y después calculamos el valor de la constante de velocidad de esta reacción, encontrando la pendiente de la línea recta que mejor se ajusta a nuestros datos.